Sí, sí. El mismo. ¿Para qué? Bienvenidos de vuelta. Puse grabado. Sí, sí, está grabado. Bueno, la clase de hoy va a ser un repaso de lo que vimos la clase pasada, del cálculo lambda muy rápido, y tratar de llegar a ver el sistema de tipos o cómo usamos el sistema de tipos simples en cómo se usa, cuál fue la idea de Robin Milner para tener un tipo de datos para los teoremas, de manera que tengamos garantía de que lo que llamamos teoremas sean teoremas y no cualquier cosa. Y después voy a intentar hacer una demo de los de Isabel Hall, es una variante de Isabel ZF. Ya sé que les debo algunos gráficos del sistema de tipos simples, pero no sé si pudieron avanzar con el práctico de cálculo lambda. Me piden prácticos y... No lo pedí, pero es un recurso, después la gente no quiere usar. Está bien. Quienes hacen el curso de lejos, como... Hola, sí. Yo avancé un poco, pero me quedé con la parte del canónico. ¿Qué es canónico? Buena pregunta. Una forma canónica es una abstracción. Eso es una forma canónica. No, pregunto por ¿cuál es la forma canónica? Las formas canónicas es una abstracción. Entonces, y en general se habla de formas canónicas en el contexto de la evaluación, y hay una pequeña introducción a eso en el práctico. Y como la evaluación es sobre términos cerrados, es decir, términos sin variables límites, una forma canónica es una abstracción que no tiene variables límites. ¿Y una forma normal? Y una forma normal es pensemos también que solo consideramos términos cerrados. Entonces, ¿cuál es la diferencia que se les ocurre? Le devuelvo la pregunta a Alfredo. Pensemos en, por ejemplo, lambda x es una abstracción y por lo tanto es una forma normal. Y por lo tanto es una forma canónica. Sin embargo, las formas canónicas nada nos dicen de lo que hay dentro del cuerpo de la abstracción, ¿sí? Entonces yo podría tener acá lambda z aplicado a z, todo eso aplicado a x, ¿no? Esto es todo el cuerpo de la abstracción lambda x. Perdón, yo no estoy viendo la pantalla, no sé si es culpa mía o es que... Sí, fíjate, si me venías a mí, a ver, voy a dejar de presentar.
para que y me voy a fijar. Si lo haces en el Emacs, ¿cómo que tenés que? Acá Pedro me sugiere que lo haga en Linux, pero voy a usar otro editor. El Emacs que tengo está muy tuneado, no sé. Entonces, vamos a... Bien, ahora voy a compartir otra pantalla. Mientras voy pasando, ¿querés que pase el chivo? Pasar el chivo, no sé de qué hecho. Si tenemos el primer, aparentemente, una aceptación condicional del paper de formalización. Paulson. Así que ya estamos certificados para la tarea. Bueno, no sé si escucharon lo que contó Pedro, no recuerdo si yo lo había contado en la primera clase, probablemente sí. Con Pedro y Matías y Emanuel formalizamos la independencia de la hipótesis del continuo respecto de los axiomas de ZF en Isabel ZF y Pedro recibió una notificación de que el paper tiene recomendación de ser publicado, así que una linda noticia para compartir. Díganme si ahora se ve lo que estoy escribiendo, probablemente acá no se vea. Acá todavía no. Entonces tengo que hacer así. Ahora sí. Y ahora yo no lo veo. Entonces, tenemos lambda XX, que es una abstracción y es una forma canónica, por lo tanto. ¿Sí? Es una abstracción que no tiene variables libres. Así que eso podemos llamarle forma canónica. Es una forma canónica. Un ejemplo de forma canónica. Y la pregunta es cuál es la distinción con formas normales. El punto es que las formas canónicas pueden tener redeces dentro del cuerpo. Entonces, si yo escribo lambda, eso es una forma canónica. Entonces, voy a poner acá y forma normal. Pero esto es una forma canónica, pero no forma normal. ¿Sí? ¿Por qué no es forma normal? Bueno, porque hay un redex. Porque hay un redex, exactamente. ¿Y algo que no sea forma canónica? Y algo que no sea forma canónica, bueno, que si es cerrado, si es cerrado, puede ser una variable. Esto es un término, no es término cerrado. ¿Sí? Por lo tanto, ni siquiera nos preguntamos si es forma canónica. Pensemos que la pregunta de ser forma canónica solo nos la hacemos con términos cerrados. Ya se me ocurre una cosa. ¿No? Sí. Con lambda pegó un ámbito. Exactamente. Entonces, tiene que ser lambda x aplicado a, por ejemplo, lambda y. ¿Sí? Eso no es una forma canónica porque no es una fracción y no es una forma normal porque tiene un redes. Entonces, lo que sí podemos decir es que si nos restringimos a los términos cerrados, las formas normales siempre son formas canónicas, pero no al revés.
Entonces podemos poner no es forma canónica y no. ¿Sí, Alfredo? Ok. Entonces, perdón, cuando... tema de la pregunta, ¿no? Porque cuando dice tiene forma normal, es que está escrito en forma normal, no es que se puede transformar en una forma normal. No, tiene forma normal es que se puede transformar en una forma normal. Es forma normal es que es una forma normal. Ok, entonces que tiene una forma normal y que va a tener una derivación que la puedes, que es equivalente a una forma normal. Exactamente, una derivación que te lleva a una reducción, le decimos, que te lleva a una forma normal. ¿La derivación sí debe ser siempre para adelante o puede ir para atrás también? Y no, siempre para adelante. Bien. Cuando hablamos de igualdad de términos lambda, ahí sí hablamos de convertibilidad de los dos sentidos. Ok. Eso tiene más sentido si queremos pensar en un sistema ecuacional sobre el cálculo lambda. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el práctico? Yo me adelanto y les cuento que para el lunes voy a intentar tener un listado de recursos de diferentes repositorios de formalizaciones para los diferentes asistentes que se pueden usar. Por supuesto que puede ser que alguien me diga, yo conozco un asistente que Miguel no conoce y podemos verlo si tiene sentido. Medio que me sorprendería, pero no tengo drama en recibir nuevas propuestas. Entonces ahora voy a presentar lo otro. Y ahí, bien. Entonces, lo que nos toca hoy es ver un poco la arquitectura de LCF y tal vez un poquito de Isabel Cohen. Veamos hasta dónde llegamos. Y recuérdenme del recreo, porque si no, probablemente ya me olvido. Bueno, las expresiones del cálculo lambda, ahí quedó mal la variable, pero era o bien una variable, o bien una aplicación de una expresión a otra expresión, o bien una abstracción de una variable, o sea, una abstracción que tiene una variable ligada y el cuerpo. Terminología, decimos que la variable que está al lado de la x de la abstracción es una ocurrencia ligadora y a quién liga, o liga a todas las ocurrencias de la misma variable que están en el cuerpo de la abstracción, ¿sí? Y las variables libres son aquellas variables que no están ligadas por ninguna variable ligada. Recordemos que vamos a considerar iguales términos que solo se distinguen en el nombre de las variables ligadas, ¿sí? Entonces, lambda x es exactamente, lo vamos a ver como exactamente igual a lambda y, ¿sí? Es como dos formas de escribirlo bien. ¿Cuánta diferencia hay entre el nombre de ligado y la libre? Sí, está en negrita. Fíjate que la x está en negrita, la x está en negrita y acá la f está en negrita. Ah, esa es la expresión. Sí. Okay. Sí. ¿Cuál era la idea de ejecución en el cálculo lambda? Bueno, es aplicar una o más veces la contracción beta, que la contracción la definimos como la clausura o una operación que es compatible con las construcciones sintácticas de reducir, de contraer un redex. Un redex será la aplicación de una abstracción a otra expresión.
Y eso, un pasito es una contracción, y si hacemos más de un pasito, decimos que E reduce a E'. ¿Sí? Es la clausura reflexiva y transitiva de la otra relación. Recuerden que tenemos el teorema de Charles-Rosser, que dice que si yo de E puedo ir por un camino, puedo reducir a E0, y por otro camino puedo reducir a E1, hay una confluencia, puedo encontrar caminos que me hacen confluir esas dos reducciones. ¿Sí? Y algo importante es, si yo sacara la estrellita, es decir, si yo dijera, si E se contrae a E0 y E se contrae a E1, de todos modos acá tengo que poner estrellita. ¿Sí? Un ejercicio interesante puede ser un ejemplo donde no tengo confluencia local. Confluencia local significa eso, que si hago un pasito acá y un pasito acá, los puedo hacer confluir con un solo pasito. Y por si algo más todavía que puedo decir de eso es, si yo saco estas estrellitas, es decir, si E contrae a E0 y E contrae a E1, puedo probar que existe prima tal que E0 reduce a E' y E1 reduce a E'. ¿Sí? Pero eso no me alcanza para concluir que si E reduce a E0 y E reduce a E1, entonces existe un E' tal que E1 y E0 reducen a E'. O sea que hay otras versiones del cálculo lambda, con axiomas, qué sé yo, en donde pasa eso que vos decís. No. Lo que estoy diciendo es una cosa muy general de sistemas de reescritura, que la confluencia, que vos no podés deducir la confluencia de la confluencia que acá tenés contracciones y acá tenés reducciones. ¿Sí? Lo que necesitas es que la relación sea bien fundada, la relación de reducción. Y como la relación de reducción del cálculo lambda no es bien fundada, una cosa no te implica la otra. ¿Sí? Sí, es medio obvio que confluencia local implica, confluencia local en el sentido que si sacamos las estrellitas de acá y sacamos las estrellitas de acá, implica Charles-Rosser, eso es obvio, ¿no? Porque es simplemente componer cuadraditos, pero el otro no vale. Miguel, Sí. ¿no vale confluencia local cuando tenés un sistema fuertemente normalizante? Sí, si tenés un sistema fuertemente normalizante, sí, pero el cálculo lambda no es fuertemente normalizante. Bueno, ¿y qué es una forma normal? Lo que decíamos recién, una forma normal es una expresión que no tiene ningún cuadrado. Y ahí podría agregar la noción de forma normal. Y del cálculo lambda puro, sin tipos, saltamos al sistema T de Gödel, que en realidad la otra vez habíamos visto con los numerales y el recursor. Bueno, el sistema T de Gödel también tiene pares, ¿sí? Tengo una expresión y otra expresión, proyecciones de pares, y tengo también booleanos, true, false y el condicional. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto la recursión, tenemos dos nuevas reglas para el discriminador booleano, que si el primer argumento, el argumento booleano, es true, reduce o contrae al primer argumento, no booleano, y si es false, reduce al otro. Y la proyección es la obvia, ¿no? Si tengo un par, entonces proyectar una coordenada es la coordenada correspondiente. Y habíamos visto en la clase pasada que podíamos
una restricción sobre estas cosas, podemos escribir términos patológicos, como por ejemplo, escribo en el pizarrón ahora, díganme si se ve, D0, 1, donde, perdón, 0, 1 no existe, es sucesor de 0, sucesor de sucesor de 0. ¿Sí? Y entonces esto decimos que no tiene sentido porque lo que querríamos es que la D solo se aplique a booleanos en el primer argumento y acá le estoy aplicando un natural. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo limitamos eso? Teniendo un sistema de tipos, nuestros tipos serán los booleanos, los naturales, que los representábamos con iota, y funciones entre dos tipos ya construidos. Y por otro lado, para dar las reglas de tipado, necesitamos llevar una cuenta de qué tipos tienen las variables. ¿Sí? Entonces, los contextos gamma son o el contexto vacío, no tengo ninguna variable, o bien un contexto que le agrego una declaración de una variable. Perdón, después o no te hace falta tener el tipo producto. Y acá, gracias Pedro, me faltó el tipo producto. Sí. Bien. Entonces, las reglas que dijimos es, si yo tengo una variable declarada en mi contexto, puedo deducir que el tipo de esa variable es la que tiene declarada. ¿Sí? Así que implícitamente estamos asumiendo que no hay, que los contextos son mapeos finitos de variables a tipos. ¿Sí? No tengo dos declaraciones de la misma variable con tipos distintos. Para tipar la abstracción, si yo puedo tipar t asumiendo que x tiene tipo a, bueno, lambda xt, habíamos dicho que la lectura operacional de la abstracción era como funciones. Entonces es la función que toma un a como argumento y me devuelve un b como resultado. ¿Qué b? Bueno, va a ser el b de sustituir en t las ocurrencias de x por el argumento. ¿No? Y acá tenemos, entonces sí, yo tengo una expresión de tipo funcional a flecha b y tengo r de tipo a que aplicado a la red va a ser de tipo b. Interrumpo de vuelta. El tipado de aplicación es como, está perfecto en el sentido de eso, lo leo como matemático bien naif. Aplicación, perfecto, hipótesis, perfecto. Ahora, abstracción, si yo lo leo como matemático, yo me estoy imaginando que ahí en X estoy poniendo todos los elementos de tipo A y del otro lado me fijo que me da T y compruebo que para todos los X me da el B y entonces concluyo lo de abajo. Eso me estoy imaginando para concluir que la función tiene cierto tipo, muevo la X, veo cómo se mueve el T. Esa es como mi visión naif. O sea, eso se parece mucho a... me fijo que hay varias cosas. Como X puede ocurrir en T, es la idea, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa si yo cambio T por cada posible valor X por cada posible valor de A, en A? Sí. Y ahí me digo que tal vez te estás imaginando que quieres construir el grafo de la función. No, simplemente o sea, que desde arriba me obliga a que verifique, o sea, es como que lo de arriba, yo si lo leo ahí y después voy a decir la otra versión, si es que, porque capaz que también está equivocada la versión reflexionada, es que tengo que agarrar y elegir valores de A y hacer cositas y ver qué me da T. Es como que algo como medio semántico. El tema es que, primero, ¿qué pasa si A es una flecha? Si A es un quilombo.
Pero bueno, lo que yo digo, si es que a veces estoy entendiendo bien después de mi versión naive, es que en realidad es como que vos estás escribiendo, o sea, esa X, la expresión X de tipo A, es algo que va apareciendo en una demostración que es todo finito, ¿sí? Y no es que vas eligiendo todos los valores de A, ya fueron los naturales, una flecha con un tipo de función, es todo. O sea, X son 3 símbolos y vos vas deduciendo y te aparece esa sucesión de ahí arriba, entonces para poder tener derecho a escribir la solución de abajo. Exactamente. Pero como matemático es como que inevitable para matemáticos más primitivos, si querés decirle, pensar de que yo para escribir la flechita de arriba tengo que hacer algún tipo de verificación del tipo paso por todo lo natural y veo que me da el otro lado. No, y voy a hacer otra lectura de lo que vos decís. De hecho, yo podría nos podemos preguntar, ¿y no podemos escribir otras cosas acá que tengan sentido, que pasen ese testeo que vos decís, pero que no lo acepta nuestro sistema de tipos? ¿Sí? Entonces, voy a dar otro ejemplo. En realidad no, porque dar ese ejemplo va a arruinar un ejercicio que quiero dejar hacer. Pero la idea es, si yo tengo D, y podemos hacer juntos el tipado de D, ¿qué tipo tiene D? ¿Qué tipo debería tener D? Y tal vez me vuelvo a cambiar me vuelvo de editor para que lo hagamos entre todos. Sí, me entró otra duda, pero... O sea, me da full flecha A, flecha A, flecha A. Bueno, entonces después me entró otra duda. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo tipamos de E1, E2? ¿Qué tipo debería tener E? Debe ser booleano. Debería ser booleano. Entonces, recuerden que lo representamos con Omicron a los booleanos. ¿Qué tipo deberían ser E1 y E2? Tipo A. El mismo tipo de E1. Ambos del mismo tipo. Ambos el mismo tipo, dice Daniel. Si no, no puedes como definir la llegada, ¿no? Sí. Y es A. Y entonces, ¿cuál es el signo de pregunta ¿cuál va a ser? No, A de llegada. No, está bien. Porque D está completamente aplicado. ¿Sí? Claro. Otra opción hubiese sido poner a D como una constante, y decir el tipo de D es Omicron flecha A. ¿Sí? Y esto es para cualquiera. Ahí se acaba. Y ahí se acaba. Yo le ponía la flecha. Está bien. Ahora, yo les hago una pregunta. Pensemos en este término. ¿Este término está bien tipado?
No, porque 0 y F no son del mismo tipo. Porque no puedo encontrar ningún tipo que lo tenga tanto 0 como F. Pero, Eso lo sé. pero eso, sin embargo, sabemos que reduce a 0. ¿Y 0 qué tipo tiene? Idiota. Es, bueno. 0 tiene tipo idiota. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿por qué yo no puedo tipar T aplicado a T, aplicado a 0 y aplicado a F? ¿Por qué no puedo repetir la pregunta? ¿Por qué no puedo tipar el lado izquierdo? T aplicado a T, aplicado a 0. Claro, pero sin embargo yo sé que reduce a 0 que está bien tipado. Entonces, ¿qué me importa a mí que el segundo argumento no coincida con, digamos, el tercer argumento no coincida con el segundo? Si el tercer argumento no lo uso. Pero esto no es un curso de realizabilidad. Sí, y entonces el punto ahí es que, volviendo a lo que preguntaba Pedro, es, bueno, si yo hiciera ese razonamiento, puedo darme cuenta que la regla de tipado de la función, de las abstracciones, es bastante restrictivo. En el sentido de que yo podría imaginarme una regla más, o me puedo imaginar situaciones como estas, donde si analizo no solo los posibles valores de A, sino de otras cosas, también puedo tiparlo. Si pienso en el valor. Sí, a mí me parece que está en el trade-off esto de que vos puedas, en una cantidad finita de pasos, dar el tipo de una expresión. Y fundamentalmente, no solo dar el tipo, sino si yo tengo una expresión, chequear si esa expresión está bien tipada. Eso. ¿Sí? Eso. Y es todo finito porque es un cálculo finito. Y es todo finito porque en serio. ¿Sí? Entonces, ¿qué le digo yo a ese matemático? Bueno, esto es otra cosa. Es algo puramente sintáctico. Sí. Es algo puramente sintáctico. Sí, eso. A mí me cuesta, me cuesta, o por lo menos todavía me sigue costando, ¿no? Eso de decir, veo X y no imaginarme que se está moviendo, porque yo para hacer la demostración tengo que pensar en todos los valores. O sea, ayuda a imaginarse en todos los valores, pero no es lo que vos producís, es la demostración. Es que para mí el punto ahí es, si pensás en todos los valores, estás pensando extensionalmente. Sí. Y esto es reglas de cálculo, digamos. No. Es algo intencional. Bueno, vuelvo, sí. Y no, entonces ahí eso no se puede hacer. O sea, T, para que quede claro, T 0 F no se puede. Pero sí reduce, sí se reduce. Pero sí se reduce. Sí se reduce. Y acá tenemos una situación donde existen los términos sin tipos y la reducción de términos sin tipos y el sistema de tipos. ¿Sí? La otra vez, Me imagino por ejemplo, lambda X, lambda Y, no sé, por nada X. a ver, ¿cómo es? Tal vez debería poder hacer esto. Y entonces, si hago eso, ahí se cambió la presentación. ¿No? Acá está. Genial. Puedo cambiarlo rápidamente. ¿Qué ejemplo decíamos? No, hacemos lambda X, lambda Y, Y. Entonces ahí como que X. No importa el tipo que tenga X. Esto no importa el tipo que tiene, entonces esto tiene tipo, O sea, si tiene tipo, tiene tipo, bueno, X, eso. ese es el tipo más general de esa expresión. ¿Sí? Y ahí, bueno, No, sí.
Sí. Y fíjense que este es un tipo muy general. Entonces, si yo quiero hacer lo que propone Pedro, es ¿qué valores puede tomar X? ¿En qué valores pensamos? Nada, no. Porque es una función, lo que le llamamos una función polimórfica, ¿sí? Esto A puede ser iota, o A puede ser iota flecha Omicron, o A puede ser iota flecha no sé qué, la cantidad, digamos, un tipo tan complejo como quisieras. Y B también puede ser un tipo tan complejo como querramos. Entonces no me puedo imaginar posibles valores. Para imaginarme posibles valores, debería pensar en iota, digamos, decir, si A es iota y B es Omicron, entonces voy pensando en los posibles valores. Pero también estás hablando de posibles valores. ¿Qué significan valores? Entonces, tenemos nuestras expresiones, tenemos las reglas de reducción, que son las del cálculo lambda que están acá, más la regla beta que está acá, más estas reglas definicionales, si se quiere. Y por otro lado tenemos nuestro sistema de tipos. Ahí están las que ya vimos, el cero y el sucesor. Ahí está el recursor. Y el ejercicio que les dejo es que ya hicimos uno, dar las reglas de tipado para la construcción de tipos. ¿Sí? Y gracias, Pedro. Recuerden que en la gramática de los tipos nos falta el tipo producto que va a corresponder al par. ¿Cuál es la relación entre el sistema de tipos y la reducción? Bueno, varias cosas. La primera es este teorema de preservación de tipado o subject reduction. Si yo puedo probar que T tiene tipo A en un contexto gamma, y puedo probar que T se contrae a T', fíjense que es un solo pasito, entonces puedo probar que T' también tiene el mismo tipo. ¿Sí? Y obviamente lo pruebo para un solo paso de reducción, y si tengo varios es aplicar muchas veces este teorema. Pero algo más, con este sistema de tipos yo puedo probar normalización, y hay dos versiones de normalización. La versión débil, que falta una palabra ahí, dice existe una forma normal de T. ¿Sí? Si T tiene un tipo, si yo puedo demostrar con las reglas de tipado que T tiene un tipo, entonces existe una forma normal de T. Pregunta. El término patológico que habíamos visto la clase pasada, lo escribo para que lo recordemos, lambda x, x aplicado a x. Esto aplicado a sí mismo. ¿Qué habíamos visto en la clase pasada? Yo tenía forma normal. Que no tenía forma normal. Asumiendo el teorema de normalización débil, ¿qué puedo concluir? Que no tiene tipo. ¿Sí? Entonces, en el sistema de tipos simples, yo no le puedo dar un tipo a delta. Y también existe la versión fuerte del teorema de normalización que dice que cualquier reducción de término, ¿sí? No importa qué caminos elijas, todas tienen largo finito, excepto reflexividad, ¿no? Obviamente. Y para ver la prueba pueden ver el libro de Proof and Types, que hay algún link en el aula virtual. Y lo pueden buscar, si no están en el aula virtual. Es interesante, es un tanto complicada. La de normalización fuerte es un espanto.
¿Cómo? La de normalización fuerte es un espanto. La prueba de normalización fuerte, sí, es difícil pero interesante a la vez. Sobre todo para la gente de computación. Para usar asistentes de prueba, no, esto es informativo. Bueno, ahora veamos cómo pasamos del sistema de tipos simples a Isabel. La clase pasada habíamos terminado diciendo, bueno, nada me impide a mí agregar la conjunción. Digamos, ¿qué significa agregar la conjunción? Extiendo mi gramática de expresiones con una conjunción y digo, la regla de tipado es si P tiene tipo Omicron y Q tiene tipo Omicron, entonces P de conjunción Q tiene tipo Omicron. Y habíamos dicho que, ¿sí? ¿Alguien habló? Ok. Habíamos dicho que cómo podemos representar los cuantificadores. Bueno, podemos aprovecharnos que tenemos alto orden, entonces pensar que una cuantificación lo que dice es para todo x, t, bueno, esperamos que x ocurra libre en t, y luego podemos instanciar, si es un teorema para todo x, t, podemos instanciarlo en un valor particular de x y concluir t para ese valor particular de t. Bueno, básicamente nuestras abstracciones hacen eso, ¿no? Indican esa dependencia de un cuerpo respecto de una variable. Entonces podemos pensar que el tipo de los cuantificadores es Omicron, asumiendo que t es de tipo A flecha Omicron. ¿Sí? Entonces puedo cuantificar sobre cualquier tipo siempre que pueda construirme un tipo A flecha Omicron. Y esto es una diferencia sobre el primer orden. En primer orden, las únicas cuantificaciones que tenemos es iota flecha Omicron. ¿Sí? Acá tenemos cualquier cuantificación. Y podemos cuantificar sobre funciones de iota en iota, pero también podemos cuantificar sobre predicados. Es decir, si quiero cuantificar sobre predicados naturales, A va a ser iota flecha Omicron. Esto es alto, porque tenés cualquier. Puedes poner la cantidad de flechitas que quieras. Es decir, tenemos todos los órdenes finitos. Y la pregunta que sigue es: tenemos términos, ¿sí? Queremos poder decir 0 más sucesor de 0 es sucesor de 0. Y para eso podríamos definir la suma. O podríamos escribir reg de 0, no sé qué, o sí, eso es igual a. Pero, de hecho, no podemos, fíjense que no podemos ni siquiera escribir igualdades, ¿no? Esa es una primera pregunta. Así que nos respondamos esa pregunta. ¿Cómo agregaríamos una igualdad? ¿Cómo? Se le dijiste que no se puede. No, extendamos el lenguaje para agregar igualdad. Poner el símbolo nuevo. Ponemos el símbolo nuevo, entonces en nuestra gramática agregaríamos la construcción correspondiente a la igualdad. La pregunta es, ¿vamos a tener una regla de reducción de la igualdad? ¿Se puede poner reflexividad? ¿Qué significa reflexividad? Ah, que E igual a E reduce a true. sí, no hay mucho problema, no es muy útil eso, ¿no? Porque, tendrías que reducir todo. Si tenés E igual a E', deberías reducir E',
saber que llega a ser lo mismo y recién usar la flexibilidad. Pero uno hace mucho eso, ¿no? Sí. Ajá. Podríamos tenerlo, pero prefiero no agregarlo. Porque me interesa más la regla del tipado. Ajá. Se me ocurre que tiene que ver algo con qué pasa si tenés, si tú sustituís la expresión de la izquierda por la de la derecha en cierto. Es como que recuerdo decir. Pensemos lo que queremos, ¿no? Entonces necesitamos saber qué tipo tiene eso. Necesitas dos términos del mismo tipo y después concluís que la igualdad es de tipo Omicron. Ahí va. Bueno, entonces si yo tengo, para concluir que eso tiene tipo Omicron, exactamente. Si E tiene tipo A y E' tiene tipo A, entonces puedo concluir que E igual a E' tiene tipo Omicron. Y eso puede ser un poco falso, digamos. Y eso no tengo nada, ¿sí? Ahora solo puedo escribir igualdades. Pero de hecho, hay una diferencia entre los booleanos de computación y las fórmulas. Yo no sé si quiero reducir fórmulas. Yo quiero decir que una fórmula es un teorema. ¿Sí? Entonces, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo representamos teoremas? Es decir, los teoremas, ahí T es la constante true, Y no que tenga tipo booleano, sino que tenga tipo. ¿Qué tipo? Claro, ¿qué tipo quiero que tengan los teoremas? ¿Cómo lo represento? Y vamos a ver, cuando veamos el sistema de tipos subyacente a link, acta y todo, que ahí, bueno, los términos van a ser términos y van a tener tipos, y las fórmulas van a ser tipos, y las pruebas van a ser términos. ¿Sí? Ahí está todo muy mezclado. Acá, no, va a ser un poco distinto. Y para contarles cómo representamos teoremas en Isabel, vamos a hacer contar un poco de tipos de datos en lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque quiero distinguir entre el lenguaje de objeto, las fórmulas y las deducciones que puedo hacer en el lenguaje, y el metalenguaje, es decir, el lenguaje donde escribo términos que representan fórmulas del lenguaje objeto y cómo represento, y si es que represento en mi metalenguaje, las deducciones. O si simplemente quiero decir, esto es un teorema. ¿Sí? ¿Y cuál es la estructura? En el metalenguaje, y esto es la filosofía de ECF, en el metalenguaje voy a tener un tipo de datos que va a representar los términos. ¿Sí? Perdón, ese de la distinción no va. Un tipo de datos que va a representar las fórmulas, ¿sí? Que es lo que nos imaginamos. Ya vemos si es lo que nos imaginamos. Y un tipo de datos abstracto para teoremas. Entonces ahora les voy a contar qué es esto de tipo de datos abstracto. Y para eso vamos a cambiar de contexto y vamos a imaginarnos cómo podemos representar rojo, blanco y azul en un lenguaje de programación. Para quienes no conocen, está escrito en Haskell, y yo en Haskell puedo declarar nuevos tipos diciendo data, entonces declaro el tipo 1, que solo tiene un constructor que se llama U. Y después tengo el tipo either, o either, que representa la unión disjunta. ¿Sí? Entonces, ahí tengo la unión disjunta entre 1 y la unión disjunta entre 1 y 1. Matemáticamente es
un cingulete, unión disjunta, cingulete, unión disjunta, cingulete. ¿Sí? Entonces, al rojo, ¿cómo lo represento? Como el elemento del primer sumando de esa suma disjunta. ¿Sí? ¿Cómo lo represento el blanco? Como el elemento del cingulete del lado derecho y dentro del lado derecho el lado izquierdo. Y el azul es el derecho del derecho. Ahí tenemos el rojo, es el FIC, el blanco es Unión por la Patria y el azul Macri. Milei está demasiado a la derecha. ¿Y cuál es el problema de esta representación? El problema de esta representación es que no hay ninguna diferencia entre rojo y la representación, digamos, entre el término rojo y cómo está representado el rojo. ¿Sí? Rojo es un valor, pero está construido y lo podemos ver quien usa el término rojo sabe cómo está construido ese término. Entonces puede inspeccionar y puede decir, ah, esto es rojo porque está a la izquierda, porque empieza con IN-L. O esto no es rojo porque no empieza con IN-L. ¿Sí? Y si hiciéramos eso con los teoremas, acá, esta es una forma de representar teoremas, es el tipo de datos teoremas tiene dos partes, una conclusión de tipo fórmula y premisas, que es una lista de fórmulas. ¿Sí? Entonces podríamos construir un teorema, entre comillas, falso. Puedo decir que el valor falso es un teorema cuya conclusión es falsa y no tiene premisas. Obviamente esto no queremos hacerlo. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque sabemos cómo es la implementación del tipo de datos teóricos. ¿Qué necesitamos hacer? Y esta es la idea de Robin Millman, ocultar la implementación del tipo de datos teóricos. ¿Cómo es eso en Haskell? Bueno, yo puedo decir, ahora puedes usar colores, pero de colores solo vas a poder ver la función rojo, que te construye un color, la función blanco, que te construye otro color, la función azul, que te construye un color, y la función rojo, que toma un color y te dice si es rojo o no. Pero vos, fuera del módulo colores, no podés saber cómo está implementado. Entonces, si el día de mañana yo, que programé el módulo colores, cambio la representación y digo, bueno, un color es una coordenada de 3 valores que representan cuánto de rojo, cuánto de verde y cuánto de azul tiene el color. Y entonces el rojo será 100% rojo, 0% azul y 0% verde. El blanco será 100% de los 3 colores y el azul será 0% rojo, 100% azul, 0% verde. ¿Sí? Pero quienes usan mi módulo colores no pueden saber para nada cómo están representados esos colores. Solo puede usar el color rojo usando la función rojo, solo puede usar la función blanco y solo puede usar azul y rojo. Nada más. ¿Sí? Pero fuera del módulo colores, si ponen rojo igual indef u, les va a decir que ni siquiera tiene sentido la pregunta. No tiene sentido preguntarse si rojo es igual a indef de u, porque indef de u no existe en el contexto fuera del módulo colores. ¿Cómo? No sabe qué u. Ni siquiera sabe qué es u, de hecho. ¿Se entiende cuál es la idea de los tipos de datos abstractos? Tipos de datos abstractos es algo que significa muchas cosas, pero en este contexto significa esto que les estoy diciendo. Tenés una interfaz, que en este caso son rojo, blanco, azul y el rojo, pero no sabes cómo está implementado
cómo están implementados esos valores por detrás. ¿Sí? Está en mí que construí el módulo colores en decirte cuál es mi interfaz. Creo que con eso ya estoy. No. ¿Cómo sería esta idea con lo que mostraste antes del teoremas? Bueno, entonces, buena pregunta. Déjame avanzar un poco. Bueno, ahí está abajo lo que ya dije. Entonces, la idea es que el kernel de LSF define un tipo THM y funciones que construyen términos de ese tipo. ¿Sí? Y ahora vemos alguna que tenga sentido. Y también funciones que nos permiten inspeccionar, por ejemplo, la construcción de un teorema. Y para definir una función de A flecha THM, solo podemos usar las funciones expuestas por el kernel. ¿Sí? Es decir, yo no puedo decir false te construye algo de tipo THM porque no hay ninguna función del kernel que me permita hacer eso. Y si recuerdan algo que habíamos dicho hace un par de clases, las tácticas están por fuera del kernel. Es decir, las tácticas lo que hacen es usar las funciones del kernel para construir pruebas. Y en realidad acá queda claro que en realidad no hay pruebas. El sistema no guarda pruebas. El sistema construye términos de tipo teorema. ¿Sí? ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que si yo guardo la prueba de un teorema y necesito memoria. Y tal vez si son pruebas sencillas no es un problema, si es un teorema de muchos megas y tal vez es un viaje guardar todo eso. Y esto es completamente distinto en teoría de tipos. En teoría de tipos todo el tiempo estamos guardando o tenemos una representación de la derivación de un teorema. Y ahora sí terminamos. Así que veamos cómo sería lo que contaba Gonzalo. Entonces, yo podría tener, lo voy a escribir en este pseudo Haskell. Entonces, sí voy a declarar el tipo teorema que va a tener una conclusión que va a ser una fórmula y unas premisas que va a ser una lista de fórmulas. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo defino la función assumption? La función assumption va a tomar una fórmula y me va a devolver un teorema. Assumption, si tomo la fórmula phi, ¿qué teorema me va a construir? En la conclusión va a ser phi. Y en las premisas, la única hipótesis que voy a tener es phi. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo serían modus ponens? Modus ponens, ¿qué toman? ¿Cuál es el tipo de modus ponens? Teorema. Tomo un teorema
correspondiente a A implica B o phi implica psi, toma otro teorema correspondiente a phi y me devuelve otro teorema correspondiente a psi. ¿Sí? Entonces, si yo tengo teorema 1, teorema 2, ¿qué debería saber? Que la conclusión del primero de unificación Case conclude H1 of. Entonces, y acá pongo impl, donde impl es el constructor del tipo fórmula para A, B. Entonces, si la conclusión del teorema 1 es A flecha B, A implica B, y la conclusión del 2. Che, esa notación, esa JK que para ver los componentes es como si fuera una función de. sí. Entonces, podría poner si la conclusión del teorema 2 es igual a A, entonces construyo el teorema donde la conclusión sea B y las premisas, ¿cuáles son? No, sí, la concatenación. La concatenación de las premisas. En realidad ahí tendrías que hacer una unión para no repetir. Sí, no nos estamos preocupando mucho por cuán eficiente o no es este pseudocódigo. Y si no, Papel, se puede mandar más chico de Zoom y se va a ver perfecto, me parece la gente que está preguntando. Está bien. Y si no, verán. Que explote. Espera. Si no, y tenés que responder basura, digamos. y si no, genera un error. Error ahí no. Esto no es módulo. Y acá estamos viendo una situación. O sea, no es cierto que modo poner sea una función total. Y ahí nos falta todavía otros casos, si falta más también. Y también me falta, recordemos que antes había considerado solo el caso que el teorema 1 sea A implica B. Ahora, si el teorema 1 no es A implica B, error. Esto no es. ¿Sí? Y podés mostrar implica introducción, que es divertido. ¿Buena pregunta? Acá Matías pregunta Matías dice, en realidad no quiero resteo hoy porque me quedé en mi casa. ¿Qué pasa? Sí, vamos, no, eso no lo digo. Veamos cómo es la introducción del implica. Entonces, introducción del implica. ¿Qué tipo tiene introducción del Lo implica? va a tener que poner en interfaz, ¿no? Eso también. Esto lo debería poner en el interfaz. Sí. Entonces, Ahí yo, ahora sería cuando cuando cargamos ese módulo, o sea, todo está escondido, sí. pero es como que en lo que
usamos y en Assumption B también, porque tiene un montón de cosas que no sabemos. Ese es el punto. Y quien lo usa no tiene que por qué saber cómo. Bueno, pero por ejemplo, el tipo form o style. Asumimos que eso está definido. Sí. O sea, si quieren. Acá tendríamos que es una fórmula, bueno, puede ser un axioma de tipo string o implica de una fórmula y una fórmula. Eso puede estar fuera incluso, ¿no? Y esto podría estar afuera. ¿Sí? Si es el otro módulo, porque si vas a hacer una solución tenés que tener una fórmula. Sí, probablemente hay que ver si querés exponer cómo son tus fórmulas, o si querés decirle, darle un constructor, agregar una hipótesis o nueva opción, ¿sí? Todo eso depende un poco de la interfaz que quieras proveerle a quien programe tácticas. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, ¿qué tipo tiene introducción del implica? Teorema, fecha, teorema. No, teorema, fecha, fórmula. ¿Por qué fórmula? Introducción del implica. Porque tenés que decir qué van a introducir. Entonces, con muchas. Un teorema que la premisa A, la conclusión B. La pregunta es si, ¿cómo sé cuál es el antecedente de la introducción, de la implicación? Eso. Exactamente. Bien. Entonces. Capaz que, sí, en ese orden o el otro, pero. O en el otro, sí, puede ser en el otro. Cualquiera. Entonces, tengo un teorema y tengo una fórmula aquí. Este es gratis, ¿no? Este no siempre. Este funciona siempre. Entonces, construyo un teorema donde la conclusión es impl phi flecha Son de conclu de pH. Y acá. ¿Y cuáles son las premisas? Y depende de cómo lo quieras hacer. Las premisas de TH, y acá voy a anotar esa notación de conjuntos. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si tengo un teorema y un antecedente, bueno, la conclusión es, el antecedente implica la conclusión de la derivación que tenía antes, y las premisas son las premisas que tenía antes, menos la que acabo de cancelar. Hay una cosa que no dijimos. Estas fórmulas que tenemos acá son fórmulas proposicionales. ¿Sí? En realidad, en las fórmulas también querríamos tener por ejemplo, igual tal.
Y acá entonces tendría términos y tendría una función, por ejemplo, una variable que puedo pensar que las variables son strings, puedo tener el cero, puedo tener el sucesor tributario, puedo tener la suma de los términos. Y esto está todo bien, pero estaría solo hablando de igualdad entre cosas que pensamos que representan enteros. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo además de naturales, de hecho, qué pasa si además de naturales quiero tener otros tipos? Quiero decir, no sé, tengo racionales, o tengo enteros, o tengo strings, o tengo listas de enteros, o listas de naturales. Y entonces ahí ya necesitamos que los términos de los cuales estamos hablando tengan un tipo, pero un tipo del lenguaje objeto, no un tipo del metalenguaje. ¿Sí? Entonces, si quieren, hacemos ahora una pequeña pausa de 5 minutos y a las 11:20 retomamos y pasamos a ver un poquito de Isabel. ¿Preguntas sobre esto? Ok, entonces me mudo y
Aquí estoy de vuelta. ¿Cómo estamos del otro lado? Ya no Ok, yo. No, asumo que si no me dicen nada del otro lado es porque está todo bien y yo sigo. Buenísimo. Y ahora viene la parte donde se nota que voy a improvisar. Así que, o más de lo que. Ahora, esto no se ve nada. Ahí se ve más, está chiquito. Y esto es Isabel Hall. Después subo al tabla virtual de dónde bajar Isabel. Y lo bueno que tiene Isabel es que se baja una cosa inmensa y está todo metido ahí. Como dijo alguien, todavía no tiene un sistema operativo, pero tal vez en algún momento decían que los sistemas operativos no son suficientemente estables y quieran darte el sistema operativo que lo único que tienes es eso. Veamos, tratemos de hacer la conexión de lo que estamos viendo acá con lo que vimos antes. Acá hay un montón de cosas nuevas. Tenemos hoy. Que no ves. Como que no veo el cursor, sí está detectado. Ok, tal vez me gire. Hicimos algo perfecto. Arriba. Así conocen también así, como lo que ¿les apagó la luz? Sí, hay que Bueno, tal vez ahora cargando un poquito más para mí. Y acá tenemos, estoy declarando una función y estoy declarando un tipo. Y para declarar la función, estoy diciendo que la función se llama table y toma un argumento de tipo nat y devuelve algo de tipo nat. ¿Sí? Eso, ¿dónde lo leo? Lo estoy leyendo acá, que dice nat flecha nat. Ahora, esta flecha es una flecha que corresponde a los términos que veíamos antes. ¿Sí? Es decir, si vuelvo a esto que estamos escribiendo improvisadamente, tenemos que los términos solo podían eran de un solo tipo que pensábamos que eran no naturales. Sin embargo, si quiero escribir teoremas más interesantes, bueno, voy a querer relacionar, no sé, listas con listas de naturales con naturales, por ejemplo, para decir si tengo una lista de largo 1 y agrego un elemento, voy a tener una lista de largo 2. Y eso no lo puedo escribir si mis términos solo son naturales.
y si mi fórmula, la única forma que relaciona términos es igualdad. ¿Cómo logro tener más cosas? Bueno, haciendo que mi sistema que mi tipo de términos, ¿sí? Sea más complejo. Y si me fijo, ¿qué es esto? Esto es una porquería que no me gusta trabajar. Entonces, se los voy a mostrar viendo otra cosa, que es probablemente esto, y ahora voy a abrir otra cosa, que déjenme hacer algo para llegar al lugar. Para llegar al lugar que quiero. Acá están los términos. Los términos, fíjense, lo que Haskell se llamaba data, acá es data type. Y acá los términos son o bien una constante, o bien una variable libre, o bien una variable ligada, o bien una abstracción, o bien la aplicación. La aplicación es el pesos. Y fíjense que lo que son las hojas de los términos, las constantes, las variables, tienen un tipo. No solo tienen un string, que es la constante puede ser la constante 0, sino también un tipo. Y los tipos, que están un poquito más arriba, son o bien un tipo o bien esto es un constructor de tipos, ¿sí? Por ejemplo, la flechita es un término del tipo tip, donde el constructor es type, el string es la flechita y toma una lista de tipos. O bien es una variable de tipos de dos clases de tipos. ¿Sí? Entonces, acá la forma en que el metalenguaje representa los términos es de tal manera de poder chequear que los términos están bien construidos. ¿Sí? Entonces, ese chequeo de términos es el que me va a permitir decir que 2 por n está bien tipado, porque si me fijo quién es 2, quién es por, bueno, por es algo que toma una y una. Perdón, que toma una y me devuelve una. Y en realidad esto es parte de infraestructura de Isabel que no tengo mucha ganas de contar hoy, pero que podemos pensar por qué lo queremos. Si hacemos matemáticas, sabemos que podemos tener el por de los naturales, el por de los enteros, el por de los racionales, el por de matrices. Y entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta, cuando leemos un texto de matemáticas, a qué por nos estamos refiriendo? Bueno, por el contexto. ¿Sí? Si es teoría de números, probablemente de cuántos. No sé. Lo que sea, lo vamos a saber del contexto. Y una forma de tener polimorfismo, es decir, tenemos la multiplicación de naturales y la multiplicación de racionales, es distinta, pero usamos el mismo símbolo. La forma de hacerlo acá es con lo que se llaman type classes. Y en algún lado va a estar dicho que NaN es una instancia de la clase de multiplicación. Y como NaN es una instancia de la clase de multiplicación, esto está bien escrito. ¿Sí? Y capaz que podemos ver ahora reconstruir. Bueno, acá
básicamente esto nos dice que fun es un constructor de tipos que toma dos argumentos. Prom es un tipo que no toma ningún argumento, ¿sí? Proof, tenemos proof ahí. Y eso es distinto a, y ahora les voy a mostrar, todo esto es solo para poder cambiar de archivo. Acá todo esto es Isabel y acá tenemos los teoremas y, digamos, esta es la estructura interna de los teoremas, ¿no? Y en algún lado debería poder ver, bueno, entonces, ¿qué es un teorema? Fíjense, ahí lo tenemos, tiene un montón de cosas. Tiene algo que se llama un certificado, tiene tags, tiene constraint, tiene hipótesis, ahí tiene una hipótesis, y tiene una prueba que es la conclusión. ¿Sí? Fíjense que también tiene un montón de cosas más que tiene que ver con las facilidades que nos da Isabel y poder y usar probadores automáticos del teorema desde Isabel, que necesita toda esa información para esto de las hipótesis de SOR, tiene que ver con lo que les decía antes de las clases, pero si nos fijamos en PROB e IPS, es lo que tenemos. Hipótesis, una lista ordenada de términos y un término que es la conclusión. ¿Sí? Fíjense que acá no tenemos la distinción entre fórmulas y términos que teníamos antes, porque las fórmulas las representamos como términos de tipo bool. ¿Sí? Es decir, teníamos los términos, no sé si voy a resaltar. Teníamos los términos y una cosa que vamos a poder deducir es que los términos tienen algún tipo. Bueno, en algún lado deberíamos encontrar la función que nos dice cuál es el tipo. Acá, bueno, acá tenemos type of, dado un término, me da un tipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué chequeos van a ser las funciones que construyan teoremas? Que la conclusión que está representada como un término, bueno, sea el tipo de la conclusión sea efectivamente o propio. Pero entonces, ¿cómo empezamos a formalizar algo en Isabel? Definimos funciones, ¿sí? Y las funciones en realidad lo que definen son ecuaciones, ¿sí? Yo no puedo computar, ¿sí? Yo no tengo una forma de decir calcular el doble de 4. ¿Sí? Lo que puedo hacer es pedirle, o puedo escribir el doble de esto, puedo decir el doble, probablemente puedo escribir esto, y esto tiene sentido. Fíjense, acá los naturales son 0 y sucesor de un natural, pero también me da facilidades para escribir números como la gente. Y yo, si quiero decir eso, tengo que probarlo. ¿Sí? Y una forma fácil de probar esto es
lo que habíamos dicho antes, aplicar el simplificador. Y no pudo. ¿Sí? Probablemente no. ¿Cómo? Unfold. En realidad, Unfold no es apply Unfold. No hay algo así. No, que no te engañes. No hay algo así como una definición, ¿sí? Sí, es raro eso. Sí. Trae cero, perdón, que ¿Cómo? trae cero. A veces hay un método automático que mate. Bueno, en realidad cuando pones con el lema, 4, sí, eso. Como que ahí lo que está haciendo como compilador es solamente decir si va bien. Ahí dice eso, ok. Y ahora te dice que tomar. No, ahora no, lo que. ¿En qué consiste el esquema de prueba o sí, el esquema de prueba en estos asistentes que siguen la lógica o la estrategia, la metodología de LSF? Vos enunciás un teorema y se genera lo que se llama un goal, ¿sí? Es lo que vos tenés que probar. Y aplicando tácticas, vos cambiás ese goal por otras cosas, ¿sí? Nada más como simplificarlo. De alguna manera simplificando, pero tal vez, digamos, teniendo más cosas. Capaz que está mal definido esto. No, te da. A ver. Sub. No debería estar bien. O sea, el lema de abajo está bien. El lema de abajo está bien, entonces podemos probar el lema de abajo y después hagamos una cosa. Probemos primero este lema y esto en realidad le vamos a decir, créemelo por el momento. Y ahora le vamos a decir Se le va a contar el unificar. no debería. El 8 con el 2 por n. Ahí está. Entonces, ahora lo que digo es, supongamos que ya tenemos probado el teorema, el lema double E. ¿Sí? Entonces le digo, bueno, sustituí, en vez de double 4, pone 2 por 4. Fíjense que ahí se dio cuenta, sin que yo le diga nada, que la n tiene que ser reemplazada por 4. Ahí lo que está sucediendo es algo que se llama unificación, ¿sí? Que trata de encontrar una sustitución de la variable n y una sustitución, en realidad, sí, una sustitución de la variable n tal que n sustituido por esa sustitución sea igual a 4. Obviamente las sustituciones a n más bien a 4, pero podría ser que tenga cosas más complicadas. Y probablemente habrá como sin esto funcione. ¿Sí? Y ahí ya lo tenemos probado. Entonces ahora la pregunta es ¿cómo probamos este lema? Y acá ya estamos aprendiendo algo que sucede muchas veces en la formalización. Que a veces es mucho más fácil probar algo general que algo muy concreto. Y tal vez es algo cierto siempre, ¿no? No solo cuando uno está formalizando.
Bueno, ¿cómo probamos este lema? Bárbaro, entonces podemos hacer inducción. Entonces hay una táctica que se llama inducción y le puedo decir en qué. Te dice ahí ahora tienes dos. Y ahora tengo dos goles, ¿sí? Uno es el caso base y el otro es el caso inductivo. Y fíjense que en el caso inductivo tengo como hipótesis la hipótesis inductiva. Es decir, tengo que demostrar que W de sucesor de n es 2 por sucesor de n, asumiendo que W de n es 2 por n. O sea, ahora cuando le pongas más cosas para aplicar, ¿cómo sabe qué gol está confundiendo? Porque si no le digo nada, lo aplica en primero. ¿Sí? Entonces ahora puedo decir apply sim y sim lo pudo resolver. No es sorprendente porque si me fijo antes lo que tenía era la definición de W. O sea, siempre lo que yo es chequear que no funcione cero. Exactamente. Aplicó la definición. ¿Cuál es la diferencia entre poner, porque hay cosas como dos apply y antes había puesto apply con el coma? Es una buena pregunta. La coma, a ver, bueno, no recuerdo exactamente, tal vez Pedro. Eso aplica, sigue trabajando en el primer gol, creo que es el primer gol generado por la táctica anterior. O sea, lo que hiciste en el segundo sustituyó, generó, te puede generar varios goles y el coma te va a aplicar el sim a la primera. Es decir, en principio entre eso y esto no hay diferencia. No, porque No, no es lo mismo. es lo mismo. Es lo mismo. Y si pones, bueno, No, porque el sí, el otro sí. Claro, no sé cómo el otro con sim ya lo resuelve. Exactamente. De hecho, yo puedo decir aplicar sim Entonces, varias veces. o punto y coma, o componer, o sea, aplicar la estrategia que sigue a todos los goles generados con punto y coma. Y espacio. Ese otro. Y ahí pues terminamos la prueba. ¿Sí? Pero no mostraste nada. ¿Cómo que no mostré nada? Primero, mostré que el cuentito que les hice en abstracto realmente es lo que está por detrás. Mostré, tal vez vos querés ver otra cosa, decime qué querés ver. Estás haciendo el simplificador, ahí estás haciendo trampa. estamos encima. Porque lo que pasa, porque bueno, es que realmente Ahora sí, hagamos un solo pasito, ¿sí? O si quieren, no hagamos ningún pasito, ¿no? Entonces yo voy a decirle exactamente cuál es el sí, lo que pasa en Isabel Hall. W51. ¿Cómo? W.51. Sí, el punto sim, entre paréntesis, puede ser. Ahí está. Yo, si queremos ser mucho más detallados, podemos decir de las reglas de simplificación que introduce esta definición, aplica la primera. Acá que, perdón, Spring Theorem, Spring Theorem, ¿sí? O Theorem, THM, double sims. O
o sea, la definición de W genera esos dos teoremas Sí, y que lo incorpora como regla de simplificación. sí. Entonces, ¿qué está haciendo la declaración de esta función? Está introduciendo una nueva constante que se llama W, del tipo NAT flecha nada, y que además agrega dos axiomas, que uno dice W de 0 es igual a 0 y W de sucesor de n es sucesor de W de n. Y está probando que está bien definido. Y además prueba que está bien definido. Eso es lo que dice por ahí de... Ahí abajo dice, puedo encontrar un orden de terminación, que me asegura que la función termine. Entonces, ahora, fíjense que el primer goal es 0 igual a 2 por 0, ahora debería... Hacerlo línea por línea. Se llama... Si después lo navegan en el archivo, se puede colgar el archivo y lo pueden navegar. Sí. Ahora debería ver cómo se llama el axioma. A ver, no, debe ser mult. No está. La dos vueltas. Ok. Veamos, acá yo intento aplicar algo, una regla que se llama, tiene un nombre que espero que tenga sentido. Y no tiene sentido, pero yo puedo ir a la definición de este axioma y dice, mult, o sea, la multiplicación está definida por recursión en el primer argumento y no en el segundo. Así que tiene que haber otro. Ahí no está. ¿Estaba? Sí. Ahí está. Mult 0 raro. Entonces, ese es el que necesito. TAC, ¿será? No. ¿Cuál es el problema? No, tengo que hacer zoom. Ahí está. ¿Sí? Porque, ¿qué hace zoom? Trata de encontrar en alguna parte de la fórmula que quiero probar algo que coincida con el lado derecho del axioma mult 0 right y lo reescribo. La otra es usar el simétrico, que también aparece con otro símbolo. Porque tenías el 2 por 0, alguien por 0 igual a algo, y de ahí al final es simétrico. Ahí está. Que en lin se llama flecha izquierda, un right sería. Si hacemos la sustitución, o sea, claro, estoy viendo que por hacer la sustitución me queda todavía 0 igual a 0. me queda 0 igual a 0 y hay una táctica que se llama reflexividad. Pero si así lo que decía Pedro, te lo resuelve. Porque unificaba la igualdad tal cual. Rule hace eso, unificarlo. Sí, una cosa que están haciendo todas estas tácticas, subs, rule,
etcétera, es unificar, ¿no? Porque si nos fijamos, Montserrat tiene una variable de n, entonces tiene que darse cuenta quién ocupa el rol de n, ¿no? Si me fijo acá, bueno, el rol de n lo ocupa 2. Entonces, ¿cómo sabe Isabel que tiene que instanciar la m con 2? Porque hace unificación. Y eso es muy importante en Isabel. De hecho, fue como una cosa, uno de los motivos por los que mejoró Isabel a Juan. Hasta acá estamos. Entonces, ahora me queda la hipótesis inductiva. ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es, bueno, sustituir la segunda regla de simplificación del tabú. Me queda eso. Ahora podría tratar de decirle, bueno, sustituí, aplicar la hipótesis inductiva, ¿no? Y entonces me quedaría sub de 2 por n. Y después debería ver eso. ¿Cómo? ¿Cómo se hacía sustituir un hipótesis? No sé. A ver. Hacen usaba también la relación. Pero bottom line es que hay que aprender la librería para poder. Sí. Tener que hacer. Ahora, una cosa, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque Matías dijo que no les estaba mostrando nada. ¿Cuál es el punto de formalizar matemática? Que no queremos hacer estas pruebas. Estas pruebas son obvias, sí podemos querer decir, haz inducción, y una vez que hagas inducción, que salga automáticamente. Porque de hecho, si intento hacerlo automáticamente, falla, creo. Sí, intentamos hacer. Esto falla, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre sim y auto? Que Auto prueba más cosas. auto intenta más cosas. En este caso, la función sim es más fuerte que auto. Sí. Y acá podemos, de hecho, decir simple y listo. Simple lo que hace es tratar de simplificar todas las hipótesis. Simple es lo mismo que sim más. No, es aplicar todo lo. Sin más es sucesivo. Y no sé si el orden es Lo que puede pasar con sin más es que se aplique al primero muchas veces, pero que no alcance con sin. ¿Sí? Entonces te queda el segundo, te queda tal cual el octavo. Y en cambio simple la aplica una vez sin a cada uno. Simple más. más es repetir, lo que sea. Repetir es, claro, es lo que sea repetir. Entonces tenemos esta prueba que la podemos escribir mucho, o sea, no sé si recuerdan de la otra vez, pero esto también lo podemos escribir así, porque sale con una sola vez, y acá, de hecho, podemos hacer algo más inteligente, que es decir, aplicar el simplificador y agregar al simplificador el teorema que probamos antes. ¿Sí? Y ya está. ¿Qué estamos haciendo? Estamos usando las tácticas que están definidas con las funciones provistas por el kernel para construir teoremas. ¿Estamos construyendo derivaciones en el sentido que lo hacemos en el pizarrón? No. Medio que estamos combinando teoremas
y reglas de inferencia, pero lo que nos queda es la conclusión y las hipótesis. Pero no tenemos la prueba, el árbol de derivación de esa prueba. Si queremos hacerlo, tenemos que reconstruirlo leyendo la prueba. ¿Cuál es mi idea para el lunes? Mi idea para el lunes es empezar a probar cosas un poquito más interesantes en Isabel Kohn, tratando de explorar otras formas de escribir pruebas y medio que la clase que viene tal vez cerrar Isabel. Ver un poquito más los tipos, pero espero que ya se hagan una idea de cómo es la estructura de los términos que escribimos en Isabel, la diferencia que hay entre el metalenguaje y el lenguaje objeto, ¿sí? El metalenguaje de Isabel sigue siendo ML, como el SNF de hace muchísimos años, solo que el ML un poco más nuevo. Y eso. No sé si quería decir algo. Y también mostrarles, o mostrar cómo empezar a explorar parte de todo el desarrollo que hay hecho en Isabel Kohn, sobre todo. Excepto que hay que ir a trabajar en teoría de conjuntos, que puede ser razonable usar Isabel ZF, sino de Isabel, lo más natural es que queramos usar Isabel. ¿Preguntas? ¿Por acá? La diferencia es saber cuáles son los distintos kernels de computación. No, es el mismo kernel, son distintos axiomas y distintos tipos de la lógica, del lenguaje objeto. En Isabel ZF solo tenés un tipo, que es el tipo de los conjuntos. Mientras que acá tenés naturales, enteros, listas, funciones. Conjunto de yo. O sea, y yo. Y yo, sí, es cierto. Y funciones. O sea, puedes escribir términos del INI. Bueno, estaríamos. Recuerden de ir pensando en trabajos. Si tienen dudas, me pueden mandar mail, pueden preguntar por el aula virtual o por Zoom. Pero no tenemos que llegar el 15 o el 14 de septiembre para empezar a pensar el proceso. Y el lunes también definimos horario de consulta, así podemos ir trabajando en la definición de los trabajos de cada uno. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Adiós. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.